Pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Let's open our Bibles. Al libro de Romanos. Vamos a comenzar ya esta nueva serie de estudios. Si no tienes una copia, acércate a alguien que tiene. Si tú quieres leer de la hoja. Pues tenemos buena información en las hojas sobre este libro. Hay tres palabras que nosotros utilizamos hablando de los libros del Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe cuáles son? Muchas veces que todos son iguales, son sinónimos. Epístola, carta y libro. Esos tres. Entonces, si mencionamos utilizamos uno de esos, sabemos que estamos hablando del libro de Romanos, o la epístola o la carta. ¿Por qué la llamamos carta? Porque la escribieron. Sí, fue escrito como una carta enviado a una iglesia o a veces a una persona. Pues antes de seguir, voy a orar una vez más. Yo necesito la ayuda del Señor, como siempre. Amén. Padre, gracias por este día, gracias por todos mis hermanos que están aquí. Y Señor, es bueno ver tu casa llena aquí en un jueves. Y Señor, gracias por el tiempo de la oración, Señor, que nosotros oramos por fe. Y Señor, y a través del nombre de Jesucristo, Señor, que da poder a nuestras oraciones. Y ahora, Señor, yo pido una vez más tu ayuda aquí en este estudio de tu palabra. Y Señor, necesitamos oír de ti. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Y, Señor, ayúdanos de comprender, de aprender, de entender, Señor, más de ti, para conocernos más de ti, Señor. Y, Señor, para que podamos aplicar lo que aprendemos a nuestra vida. Señor, darnos la fe que necesitamos. Y lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a leer Romanos capítulo 1, Romans chapter 1. Los primeros 7 versículos es como el saludo y luego yo voy a dar como una introducción de aquí del libro de Romanos en esta tarde. Pues la tenemos todos, Romanos 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué saludo? Amén. Eso es el saludo de Pablo aquí, la iglesia en Roma. Pues voy a dar una introducción y vamos a comentar algunas cosas interesantes o importantes de la carta de Romanos. Voy a decir esto, a ver, yo no lo tengo escrito. ¿Cuántas cartas escribió Pablo en el Nuevo Testamento? 13. Había muchas.
¿verdad? Más de la mitad del Nuevo Testamento. El Señor lo inspiró bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero hablando del libro de Romanos, es diferente a las demás cartas de Pablo, en que él escribió a las iglesias del Nuevo Testamento, pero también aparte, no solamente a las iglesias, tenemos la carta a Filemón, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito. ¿Había otro personas? No, eso ya a personas. Bueno, pues la mayoría fueron escritas a iglesias, ¿vale? Congregaciones en Cristo, salvo por la gracia de Dios, por su fe en el Evangelio de Cristo. Pero Romanos es distinto porque otras cartas del Nuevo Testamento que escribió Pablo se enfocan más en la iglesia y sus retos y problemas. Por ejemplo, Primera de Corintios y Segunda, es porque hubo una división entre esa congregación que era mediterráneo, la congregación muy multicultural, y también esta iglesia, pues él tenía que como corregir los errores, lo que había dentro de la iglesia, y eso pasó mucho. En Gálatas se enfocaba más lo cristiano en la ley, pensaba que la ley es lo que salva, pero él tenía que aclarar eso, que la ley no te salva, es por la gracia, por fe, amén, en el Señor Jesucristo. Y él lo va a tocar un poco aquí en Romanos. Pues en muchas de las cartas que fueron escritas a las iglesias, se enfoca en los problemas, se enfoca en la iglesia y en el cuerpo de la iglesia. Pero la carta de Romanos se enfoca más en Dios y su gran plan de redención. Eso es el enfoque de los romanos. Entonces, por eso es un libro muy grande en los escritos. Mucha gente tiene una opinión muy alta sobre el libro de Romanos, incluso todos nosotros. Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de evangelización, ¿estáis vivos? ¿Hay algunos dormidos? ¿Estamos aquí? Amén. Pues cuando nosotros salimos a la calle a predicar o evangelizar aquí, nosotros utilizamos dos libros muchas veces. El libro de Juan y el libro de Romanos. Y muchas veces cuando nosotros viene una persona y buscando la salvación, buscando cómo arrepentirse de sus pecados, utilizamos muchos versículos de Romanos. Por ejemplo, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una promesa de cómo ser salvo. Creer, confesar, también utilizamos Juan 1:12. Son muy utilizados y son grandes porque es un regalo de Dios a nosotros, a la iglesia, al mundo entero. Hay muchas campanas donde hay ministerios de printing ministries, ministerio de imprenta, ¿se dice? Que ellos imprimen el libro de Juan y Romanos juntos y así lo repartimos mucho. Pues estoy diciendo que Romanos es una carta muy grande. Pues Pastor, que yo siempre pienso también en esta carta a los romanos, que si hubiera salido Pablo en su voluntad de ir a Roma, ¿tendríamos así el libro? ¿Tendríamos así de extenso? ¿Quién sabe? Yo, si quiere, sí lo podía escribir también. Sí. A lo mejor Dios le cerró esa puerta para escribir esta carta tan larga. Sí. Amén. Claro. Y la verdad, para mí, aunque nosotros utilizamos Romanos tanto y es tan
importante. Yo llevo más que un año pensando en este estudio. Yo llevo mucho tiempo leyendo, estudiando. Igual que todos los sermones y predicaciones, porque no queremos manejar la palabra de una manera incorrecta. Amén. Todas las predicaciones queremos que el Señor lo bendiga, que Él lo utiliza, porque va formando nuestras vidas, va alimentándonos. A veces no tiene que, a veces podar, pero a veces pulir un poco, y a veces eso duele, ¿verdad? A veces la palabra te pincha. Y luego te da aceite para curarte, curar la herida. Sí, a veces nos rompe para hacernos de nuevo, porque somos barro y él el alfarero. Pues Romanos es un libro doctrinal. Es el libro doctrinal más sistemático y lógico de los escritos del apóstol Pablo. Se vio afectado por las circunstancias en Roma. Por lo tanto, es un documento ocasional, lo llaman, igual que otras cartas. Pero algo ocurrió que impulsó a Pablo a escribir la carta. Pues fue el Señor. Sin embargo, es el más neutral. Yo estoy leyendo de la hoja, si tú quieres leer conmigo. Amén. Yo he preparado estos bosquejos y eso lo que vamos a... Para que hay términos muy importantes y queremos... La intención es aprender. Son cosas que si somos salvos ya comprendemos algunos de ellos, pero tiene unas doctrinas importantes y lo escribí para que lo captamos, ¿vale? Para que no perdimos. Yo sé que llevábamos un año y medio estudiando libritos sobre doctrinas fundamentales y ahora parece que vamos a repetirlos. Porque todas esas doctrinas, yo digo, estoy viendo que el libro del discipulado más grande es este libro de Romanos. Y es porque contiene muchas doctrinas. Doctrinas, ¿qué significa doctrina? What does doctrine mean? Enseñanzas, teachings. ¿Vale? ¿Qué más? Creencias. Para mí son reglas o normas por el cual hay que seguir para estar en esa línea. Amén. Entonces, son enseñanzas de esas reglas, de esas creencias. Voy a pegar todos, ¿vale? Conectar todos. Que son importantes. Y eso es lo que vamos a encontrar aquí. Pero vemos aquí en Romanos que el centro de Romanos es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo, por fe en Él, es la puerta a la salvación, ¿vale? Es la puerta que nosotros tenemos que entrar, amén, para entrarnos en ese camino estrecho que nos lleva a la vida con Dios. Pero el Evangelio también es el camino en cual caminamos después de entrar. No solamente es la puerta, pero es todo el camino. Amén. Y también es el vehículo que nos lleva a nuestro destino. Entonces el Evangelio está con nosotros todos los momentos. Iba a decir todos los días, pero no, todos los momentos. Todos los momentos. Pues aquí en el libro de Romanos expone, por ejemplo, de modo sistemático la doctrina de la justificación por la fe y sus ramificaciones. Y voy a decir esto, leyendo aquí el tema de la epístola es la justicia de Dios. Pues vamos a tener que definir la justicia de Dios. Yo llevo días
días. Intentando escribir, buscando por las fuentes de libros que tengo, de muchos medios, de cómo definir bien la palabra justicia. Y por eso hay una hoja con dos caras que tiene la definición de justicia o definiciones de justicia. Pues es importante porque eso es el tema central de todo el libro. Y es la justicia de Dios. Es difícil para mí, no, bueno, sí, ha sido un reto, porque en mi Biblia en inglés usamos, dentro de las definiciones de justicia, en inglés hay dos palabras, pero en español se utiliza solo una. Por eso hay que mirar, porque hay la justicia, por ejemplo, el justicia, me escapa la palabra, legal, digamos. A veces si tú tienes un trato con la ley, te manda al juzgado, ¿verdad? Porque hay juicio allí, ¿verdad? Pero el juicio de Dios es mucho más profundo que eso. Lo voy a leer. Justicia. Definiciones de justicia. Estoy leyendo de esta hoja. Si no tienes, después yo puedo sacar más copias. Justicia es la acción de Dios para poner todo en orden o hacer lo que es justo para todos. ¿Vale? Entonces, hay seis cosas. Virtud que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me pegas a mí en la nariz y sale sangre, si voy a ser justo, vamos a ser justo y ahora me toca a mí. ¿Verdad? Eso es una definición de justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ahí es una definición de justicia. Voy a decir algo en inglés. So, I don't know how it is in Ukrainian or other languages, but the word for justice and righteousness in Spanish are one word, justicia. So it's challenging because those are two different definitions. Now, the definition is within the word. I don't know, how is it in German? Do you have the two words, righteousness and justice? Entonces, hasta el alemán son dos palabras. Uno de ellas, lo que estamos leyendo aquí en inglés es justice. Se escribe casi igual que justicia, solamente tiene un E en vez de IA. Justice, ojo por ojo. Dice, virtud que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, conformidad práctica con las leyes y los principios de rectitud en las relaciones interpersonales, honestidad, integridad en el comercio. Luego, no voy a leer todo. Imparcialidad, distribución equitativa del derecho o al expresar opiniones. Representación justa de los hechos respecto a su mérito o deméritos. En críticas, narraciones, historia o discursos, es un deber hacer justicia a todos, sean amigos o enemigos. 3. Equidad, conformidad con el derecho, como demostró la justicia de su reclamación. Esto debería en rigor ser justicia. 4. Retribución vengativa. Castigo merecido. Tarde o temprano la justicia alcanza al criminal. Es dentro de esa definición de justicia está eso. Retribución vengativa. Castigo merecido. Luego 5, derecho, aplicación de la equidad, su brazo le hará justicia. Y luego 6, persona comisionada para presidir tribunales. Entonces, si yo soy un criminal, yo tengo que presentarme ante el juez. Yo no busco justicia, yo busco misericordia. ¿Ves? Pues
Pero justicia encuadra todo eso. Retribución vengativa. Pues hay otro lado de la moneda, otra cara de la moneda cuando estamos hablando de la justicia. Es en inglés righteousness, que un sinónimo es rectitud, ¿vale? Rectitud que viene de Dios o estar en buena relación con Dios. Eso también es justicia. Pureza de corazón y rectitud de vida. ¿Ves que tiene otro significado? No solamente la venganza, ojo por ojo, diente por diente, pero la justicia tal como se usa en las escrituras y la teología donde se usa principalmente es casi equivalente a la santidad, abarcando principios y afectos santos del corazón y conformidad de vida a la ley divina. Incluye todo lo que llamamos justicia, honestidad y virtud con efectos santos. Resume, es la verdadera religión. También la justicia es aplicada a Dios, la perfección o santidad de su naturaleza, rectitud exacta. También es la obediencia activa y pasiva de Cristo, por lo cual se cumple la ley de Dios. Justicia también, equidad entre los hombres. Y también la justicia es la causa de nuestra justificación. Yo sé que son términos grandes, por eso el libro de Romanos es un reto para entenderlo bien, pero con la ayuda del Señor, amén, nos va a abrir las palabras. Recordad esto, Pablo era muy educado. Pablo hablaba muchos idiomas, muy estudiado, muy inteligente. Brother Yaroslav, how many languages do you speak? Le pregunté, hermano Yaroslav, ¿cuántos idiomas habla? 5 menos castellano que está aprendiendo. Imagino que, bueno, tenemos mucha gente que habla varios idiomas. Pues Pablo era muy educado, pero no solamente en los idiomas, pero en las leyes. Era un fariseo, ¿vale? Estudia. Entonces, por eso la carta a los romanos a veces usan términos que a veces nos pasa encima. Pero, ¿qué es la solución? Pararse, escudriñar, sacar un diccionario si hace falta, buscar las definiciones. Nosotros vivimos en la sociedad rápida, yo incluido. Cuando me entra hambre, yo quiero comer ahora mismo, ¿verdad? Cuando me entra hambre y me dice mujer, bueno, tengo que ir al supermercado y comprar y vuelvo a casa y cocino. Ay. Cuando eso pasa, y digo, bueno, compramos un kebab. En 10 minutos ya estamos comiendo, ¿a que sí? Pues en estudiar la palabra de Dios a veces nos requiere eso. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Amén. Tenemos que ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. No comida rápida. Sí, hermano. Excepto el domingo. Amén. Pero hay pollo asado. No es comida basura. Aleluya. Y en el lado de la justicia, que es central de toda la carta de Romanos, es la justicia de Dios. Ese término, esa frase se utiliza mucho. Y esa justicia de Dios, a veces pensamos lo negativo, que es un juez con un palo y va a corregirte.
yo sé que existe la ira de Dios. Dios es amor, ¿verdad? Pero también Dios es ira. También tiene el título Dios de los ejércitos. Quiere decir, ¿qué vas a hacer con un ejército? Guerra, ¿verdad? Pero es un atributo de Dios en su santidad, 3 veces santo. Él es el juez justo. Pero gracias a Dios que vamos a aprender que tenemos un abogado. Y es su Hijo Jesucristo. Amén. Si quieres el mejor abogado que hay, busca el Hijo del juez. Amén. Gloria a Dios. Y lo tenemos. Y lo tenemos. Justicia de Dios quiere decir la rectitud perfecta de Dios. Es su carácter santo y su don de declararnos justos por medio de la fe. Y ahora, definiendo eso cambia. Eso nos da esperanza. A veces tú dices, bueno, la justicia de Dios. Yo digo, madre mía, yo no quiero la justicia de Dios porque yo sé que soy un vil pecador y merezco castigo. Pero vemos que la justicia de Dios es mucho más que eso. La justicia de Dios es lo que nos da esperanza. La justicia de Dios es lo que puede anular a nuestra deuda de pecados. La justicia de Dios. Y es un atributo de Dios. En su esencia, la justicia de Dios es su perfección moral y fidelidad absoluta a su carácter y promesas. Esto significa que Dios siempre actúa de manera recta, sin contradicciones ni injusticias. Y bueno, tú puedes leer más de esto. Quiero hablar un poco más del libro de Romanos. Aquí lo hemos llamado como un modo sistemático doctrinal. Por ejemplo, vamos a aprender de la doctrina de la justificación por la fe. Vamos a aprender sobre más doctrinas cristianas fundamentales como la revelación natural, que eso lo vamos a ver aquí en el primer capítulo. Vamos a aprender sobre la doctrina de la universalidad del pecado. Quiere decir que todo el mundo son pecadores. Vamos a aprender sobre la doctrina de la propiciación. Yo voy a imprimir definiciones de todas estas palabras porque son términos grandes pero importantes. Y muchachos, no se aburre con esto porque mira, esto puede salvar tu alma. Amén. En serio. Vamos a aprender sobre la doctrina de la fe, del pecado original, de la unión con Cristo, la doctrina de la santificación, la doctrina de la adopción, la doctrina del amor eterno de Cristo, también de la elección y rechazo de Israel. Aquí también doctrina de los dones espirituales, respeto a las autoridades y muchos más. Yo voy a leer unos testimonios aquí de el impacto que el libro de Romanos ha tenido en las vidas de hombres importantes en la fe cristiana a lo largo de los años. Y voy a leer de 3, pero yo sé que ha tocado millares y millares de vidas las verdades que hay en el libro de Romanos. Dice que en el verano del año, vamos a ir más allá, del año 3086. No voy a chinchar a nadie porque nadie aquí estaba presente en ese día, ¿vale? Quizá por la tercera algunos ya estaban vivos, no sé. Pero en el verano del año 3086, un hombre joven lloraba en el patio trasero de un amigo. Él sabía que su vida de pecado y rebelión en contra de Dios le estaba matando.
dejándole vacío. Pero él no podía encontrar las fuerzas para hacer una decisión final por Cristo Jesús. Mientras él estaba sentado, él escuchó a algunos niños jugando un juego y ellos se gritaban entre sí estas palabras: toma y lee. Pensando que Dios tenía un mensaje para él a través de las palabras de los niños, él escogió un rollo que estaba tirado allí cerca, al lado suyo, lo abrió, empezó a leer y leyó esto: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso está en Romanos capítulo 13, los versículos 13 y 14. Él no leyó más, no tenía que hacerlo. A través del poder de la palabra de Dios, Agustín se llamaba, tuvo la fe para confiar toda su vida a Cristo Jesús en ese momento. Y rindió su vida y dio su vida a Jesucristo. Solo leyendo 2 versículos. Es que la palabra de Dios es viva y es poderosa. Y ahora, adelantamos unos cientos de años. En agosto de 1513, un monje católico dio un sermón del libro de los Salmos en un seminario, pero su interior no era más que un tumulto. En sus estudios, él se encontró con Salmos 31, versículo 1. Líbrame en tu justicia. El pasaje lo confundió, porque preguntaba, ¿cómo podía la justicia de Dios hacer algo más que condenarlo a él al infierno como un castigo justo por sus pecados? Esa es la pregunta que él tenía. Y este hombre se llamaba Martín Lutero. He was German, right? Martin Luther. He was German, right? Martin Luther. Creo que era alemán Martín Lutero. Y Lutero siguió pensando sobre Romanos 1:17, el cual dice en el Evangelio: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El monje procedió a decir: noche y día he contemplado, hasta he tomado la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia que por medio de la gracia y pura misericordia, Él nos justifica por fe. Por lo tanto, yo siento que he renacido y he pasado a través de las puertas abiertas al paraíso. Este pasaje de Pablo para mí se convirtió en un portón hacia el cielo, dijo Martín Lutero, y nació de nuevo, y luego empezó la gran reforma. Adelantamos un poco. Yo sé que a algunos de esto es aburrido, pero a mí esto no. En mayo de 1738, no sé si alguien estaba vivo en aquel entonces, un ministro y misionero fracasado fue a fuerzas a un pequeño estudio bíblico, de donde alguien dijo en voz alta el comentario de Martín Lutero sobre Romanos. Como el misionero fracasado dijo después, mientras él estaba describiendo el cambio, el cual Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, yo sentí que mi corazón ardía de manera extraña. Sentí que confié en Cristo, solo en Cristo para mi salvación, y una seguridad me dio que Él había llevado mis pecados lejos, aún los míos, y ese hombre se llamaba John Wesley. Y muchos, él y su hermano Carlos Wesley, los himnarios que tenemos hoy en día, muchos de los himnos estaban escritos por ellos.
Entonces, solo leyendo el comentario del libro de Romanos, un versículo se convirtió. Entonces, ya en las hojas tú puedes ver, el autor es Pablo, hasta ponen las fechas, se ponen los libros escritos por Pablo, el lugar donde fueron escritos y su relación con el libro de Hechos. Pues voy a leer solamente 2 versículos más y terminamos. Romanos 1, ¿lo tenemos? El tema central de todo el libro de Romanos se encuentra en el primer capítulo, en los versículos 16 y 17. Los voy a leer y terminamos. Aquí, yo sé que estamos saltando, ya la próxima vez ya metemos en desarrollando, desglosando los versículos, pero mira, escucha lo que dijo Pablo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es el tema central de todo este libro de Romanos. El justo por la fe vivirá. Amén. Y es la justicia de Dios que vamos a ir aprendiendo, los que nos ofrece ese perdón. Es la justicia de Dios que hace posible Dios reconciliarse con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y Romanos es una carta muy especial, muy poderosa aquí en los evangelios. Y yo sé que esto nos va a nutrir muchísimo. Pues voy a parar ahí en esta tarde. Una pequeña introducción al libro de Romanos. Yo sé siempre la introducción a veces un poco más aburrida. Pero la palabra de Dios es lo que produce fe en nosotros. Y esa fe puede producir salvación. Amén. Pues oremos y terminamos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, de entender de que eres un Dios justo, pero un Dios recto y un Dios de misericordia. Y, Señor, gracias por la salvación que tú ofreces al mundo entero. Y, Señor, esa salvación fue comprada, fue hecho posible por la muerte de tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros. Gracias que fuiste sepultado. Pero gracias, Señor, que quitaste las llaves del infierno y de la muerte y resucitaste de los muertos. Y, Señor, gracias que nosotros podemos andar en vida nueva contigo, Señor. Ayúdanos ahora, Señor. Cuando nos despedimos, volvemos a nuestras casas. Guárdanos, ayúdanos, Señor, y poner una hambre en nuestros corazones por tu palabra y, Señor, y por ti. Señor, te glorificamos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el Señor los bendiga.